muy bien. Vamos a ver un poco general, ¿no? Lo que ustedes ya lo desglosaron un poco más en la parte de las exposiciones del día viernes. Un ratito. Unos gatitos que es de la vecina que se quieren meter. Ya. Vamos a hablar de los tiristores, ¿ya? Los tiristores, básicamente, nosotros podríamos decir que son conmutadores, o más bien activadores de cargas. Sí. Y cuando yo digo activadores de cargas, puedo decir que son cargas, bueno, el SCR se enfoca más a cargas de corriente alterna y cargas en DC, mientras que, como ustedes ya lo explicaron, el TRIAC pues se enfoca a cargas de corriente alterna, ¿no? Entonces, podríamos decir que son activadores de cargas de corriente alterna y de corriente directa, pero ya enfocada a una media potencia, ¿sí? Ustedes recordarán que con los transistores nosotros trabajábamos con los transistores, sobre todo con los transistores BJT, que fuimos lo que nosotros vimos. Activábamos cargas, pero de baja potencia. ¿Sí? Denme un ratito que me estresan estos gatos. Se le deja agua ahí. Yo le he comido al gato. Los gatos solo quieren comer, por eso llegan. A darle evaluación docente, ¿no? Stop. Perdón, es que la vecina le parió la gata y los tiene aquí en la entrada de nosotros. Y se quieren meter, y hace mucho calor, entonces tenía la puerta abierta. Pero están... Ya, ahora sí. Volvamos, perdón. Mientras que los transistores trabajábamos con baja potencia, ¿verdad? Y con los transistores bien los podíamos trabajar como interruptores, ¿verdad? Pero había que garantizar esos 0.7 voltios de manera exacta, por así decirlo, para que trabaje como un interruptor, ¿sí? Para pasar de la zona de corte a la zona de saturación. O también como un amplificador, pero ahí teníamos que determinar el punto de operación, ¿sí? Este punto de operación, si ustedes se habrán dado cuenta ahora que hicieron con el amplificador de audio, que hicieron su práctica, no es tan fácil de determinar y es un poco difícil determinar ese punto en el que yo voy a aprovechar una buena ganancia sin dañar el transistor o en el que no voy a perder características. Entonces era un poquito difícil colocar este punto de operación para poder tener estas variaciones en el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, en la electrónica sería un poco más complicado el avance electrónico si fuera todo a puro transistor y a puro diodo, ¿sí? Una porque soportaba bajas potencias, otra porque es un poco más difícil operarlo, ese punto de operación del transistor, para activar esa carga o para poner ese amplificador de ir aumentando o disminuyendo la potencia. Entonces, en solución a eso se crearon los tiristores, ¿sí? Para poder activar cargas de mayor potencia y donde no es necesario fijar este punto de operación como en el transistor, sino que ellos ya tienen como ciertos puntos de disparo de acuerdo a las características de cada dispositivo. Entonces esto era más evidente, por ejemplo, en el DIAC, ¿verdad? El DIAC, el DB3, se dispara justo con los 30 voltios y no hay que hacerle nada más que garantizar los 30 voltios en el gate, ¿sí? Entonces ese es el punto de los tiristores. El disparo se garantiza de acuerdo al datasheet y no tengo que hacer un circuito de configuración tan complicado como en el transistor. Entonces ustedes, de aquí en adelante, si quieren trabajar activando cargas de corriente alterna y de corriente directa, en vez de utilizar un transistor, podrían utilizar un SCR, ¿sí? De los tiristores,
normalmente cuando uno dice tiristor, ¿sí? Lo asocian directamente con un SCR. Entonces, dicen, es un tiristor, entonces dicen, es un SCR. Sin embargo, hay más que el SCR, hay el TRIAC y hay el DIAC, ¿sí? Que son los más conocidos. Y ahí hay otras derivaciones, pero esto es lo más conocido y lo más básico de la electrónica que vamos a conocer de los tiristores. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del SCR. El SCR, bueno, aquí las... Silicio no es silicón, es silicio. Ya, silicio, lo voy a poner en español, es un rectificador controlado de silicio, ¿sí? SCR significa que es un rectificador controlado de silicio. Muy bien. Voy a hacer un poco de espacio. Voy a bajar esto por acá. Muy bien. Ya. Entonces, yo al decir un rectificador controlado de silicio, de una puedo asociar que un rectificador nosotros sabemos que es un diodo, básicamente, ¿verdad? Rectificador es un diodo, que ya habíamos analizado el diodo, y tiene un ánodo y tiene un cátodo. Pero el SCR le añade algo, que es un gate, ¿sí? La construcción, pues básicamente es un dispositivo de 4 capas, ¿verdad? Es la unión de un transistor PNP con un transistor NPN, ¿no? Muy bien, algo así más o menos, ¿no? Y aquí se juntan, por aquí tenemos un ánodo, por acá tenemos un cátodo, y por aquí vamos a tener un gate. Entonces, vemos que es la unión de un PNP y un NPN, es decir, de la unión de 2 transistores, ¿sí? Es decir, un transistor PNP y un transistor NPN. Confundirme por acá. Ya. Por aquí será el cátodo y por acá será el ánodo y por aquí tendremos el gate. ¿Sí? Entonces, bueno, la estructura, hablando un poco de la construcción, pues básicamente es la unión de un PNP con un transistor NPN, ¿sí? Mientras que la base del primer transistor está conectado al colector del segundo, ¿verdad? Y el colector del primero a la base del primero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace al tener básicamente estos 2 transistores conectados de esta forma? Pues al nosotros ingresar, ¿verdad? Un voltaje o más bien una corriente, que era la forma de controlar los transistores, ¿verdad? Vamos a tener un crecimiento, ¿verdad? En el colector y por ende vamos a tener una mayor ganancia en este transistor y va a tener un aumento, ¿sí? Este aumento de corriente, si vemos, estamos generando ganancia, ¿verdad? Porque aquí amplificamos por el colector, mandamos a la base y sale amplificada por este otro colector y así, ¿verdad? Va a tener un aumento de corriente, ¿sí? Eso es lo que pasa en el SCR. Cuando nosotros lo activamos, va a tener o va a permitir un aumento de corriente entre sus terminales del ánodo y el cátodo, ¿sí? Va a tener un crecimiento de corriente entre el ánodo y cátodo de manera instantánea. ¿Sí? Va a haber un crecimiento instantáneo. Entonces nosotros podríamos decir que el SCR es un interruptor,
¿sí? Que no tiene partes móviles, como el relé, ¿sí? Sí, si nos acordamos, la primera consulta que yo les mandé fue que era el SCR, ¿no? Porque normalmente se hace la comparación. El relé tiende a desgastarse, nosotros lo activamos y lo desactivamos y es una conmutación mecánica y sabemos que todo lo que sea mecánico tiene rozamiento y al cabo de un tiempo va a deteriorarse. Mientras que el SCR va a ser igualmente un interruptor, pero digamos que de alguna forma digital, ¿sí? Porque no hay partes móviles, es decir, va a aumentar y va a circular corriente a través de este dispositivo sin averiarse, ¿sí? Es por eso que su uso es muy difundido en la industria actualmente, del SCR, del TRIAC, del DIAC, ¿sí? Y los relés también, pero ya en la industria un poco más avanzada suele utilizarse los SCR, ¿sí? Vamos a ver el comportamiento de este SCR. Ya. Yo lo voy a explicar aquí de una manera un poco fácil para que se entienda y después vemos un poquito más técnico de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar aquí un SCR y en este caso voy a conectar una carga de corriente alterna, un foco. ¿Sí? Voy a conectar un foco y voy a colocar un alternador. ¿Sí? Es decir, aquí voy a tener 110 voltios, voy a poner. 110 voltios de corriente alterna. ¿Sí? El disparo, ya vamos a ver esas formas de disparo, pero primero vamos a entender el funcionamiento del SCR. ¿Ya? Básicamente el SCR, mientras yo no le disparo nada aquí, ¿sí? Mientras aquí haya 0 voltios, ¿sí? El SCR no se va a activar, ¿sí? Y vamos a poner ir viendo las formas de onda. Ya, muy bien. No se va a disparar el SCR. Por lo tanto, aquí se va a comportar como un circuito abierto. Recordemos que aquí hay los 110 voltios. Efectivamente, en la fase aquí hay 110 voltios, pero como es un circuito cerrado, no cierra hacia tierra, no podemos cerrar el circuito, por lo tanto no puede prenderse la carga. ¿Sí? Si nosotros disparamos este SCR, vamos a suponer que lo vamos a disparar con 1.2 voltios. ¿Sí? Disparamos 1.2 voltios que le alcanza esta compuerta, ¿sí? El SCR se va a cerrar, ¿sí? Se va a cerrar, por lo tanto va a lucir su lámpara, ¿sí? El problema con el SCR es que una vez que se dispara, queda enganchado. No podemos desactivarlo. Vamos a verlo de esta forma. Voy a simular un dimmer aquí, para que se entienda un poquito mejor. Voy a poner aquí, bueno, no me sé un valor aquí. Ya, con esos 1.2 voltios, si lo hubiese querido activar por DC. Ya, ahora digamos que lo voy a activar por AC, por el mismo voltaje que está circulando por aquí, que es la forma más fácil de explicar el SCR. Ya. Entonces aquí yo tengo los 110 voltios, ¿sí? Este SCR, ¿sí? Vimos hace un momento con 1.2 voltios, ese es cuando se activa por compuerta, pero ahora lo vamos a activar por voltaje de ruptura. Es decir, yo voy a decir que este se activa, digamos que a los 30 voltios, ¿sí? Cuando hayan 30 voltios en la compuerta, se va a activar el SCR, y por debajo de eso no se va a activar,
¿sí? Entonces, para ello yo, por ejemplo, aquí tengo 110 voltios, voy a dibujar la gráfica de los 110 voltios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a tener 110, ¿sí? O, por ejemplo, voy a tener, sabemos que la gráfica avanza a 0, ¿verdad? Sabemos que la gráfica avanza a 0, digamos que por aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, pongámosle, bueno, 110, pongámosle aquí. Ay, Dios mío. Ya, 110 voltios. 110 voltios. Y por acá hay los menos 110 voltios. ¿Sí? Entonces esto es lo que hay en mi alternador. ¿Sí? En mi voltaje VAC. Y que está variando en el tiempo. Entonces, digamos que el crecimiento es exponencial. Digamos que aquí hay 50 voltios, dependiendo de los valores que yo tenga en esta resistencia y que yo he regulado mediante ese divisor de voltaje, he logrado tener aquí 30 voltios. ¿Sí? Es decir, que cuando hayan los 30 voltios en el SCR, lo voy a redibujar por acá. Ya creo que me da muchas vueltas, me doy ahí. Ya. No lo vamos a confundir ahí. Ya. Cuando hayan 30 voltios en el SCR, ¿sí? Por debajo de 0, 20, 10, 20 voltios, el SCR no se dispara. El SCR no se activa. Pero justo a los 30 voltios se dispara y se cierra el circuito. Por lo tanto, a la carga le va a llegar esto. ¿Sí? Le llega esto. ¿Sí? Empieza a circular corriente entre el ánodo y el cátodo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llega a 0? ¿Sí? Se va a abrir el circuito. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos voltajes negativos? Sabemos que los diodos en voltajes negativos no circulan. Por lo tanto, el SCR se va a abrir. Se va a abrir. Supongamos que no he movido ningún parámetro de ahí, se vuelve a disparar en los 30 voltios y esto va a llegar a mi carga. ¿Sí? Como vemos, de aquí a acá hay un ángulo de disparo. ¿Sí? Que si yo manipulo este ángulo de disparo, ¿sí? Digamos que en vez de dispararlo acá, lo disparo más por acá, ¿sí? Voy a poder suministrar a la carga más o menos voltaje. ¿Sí? Bueno, ahí tal vez no se ve un poco bien, lo voy a poner acá. Ya. Entonces, si yo le aumento, ¿sí? El ángulo de disparo, como lo he hecho aquí, a la carga solo le va a llegar esto, un poquito más finita la señal de onda, ¿no? Por acá todo esto se hace 0. ¿Verdad? Y por aquí esto le llega a la carga, ¿sí? Entonces, de toda esta señal sinusoidal, ¿sí? Si a la carga le llega toda esta señal sinusoidal, el foco va a brillar mucho. Va a brillar en todo su esplendor. Pero si yo empiezo a recortarle, digamos que a la mitad, ¿verdad? Empiezo a recortarle a la mitad. Es decir, solo esa parte me va a llegar. El foco ya no va a brillar tanto, va a brillar un poquito menos. ¿Sí? Va a ir brillando un poquito menos. Y si yo le sigo disminuyendo esa carga, digamos que ahora le disparo más acá, finito, ¿no? Finito, finito. ¿Sí?
acá finito, finito, a la carga ya le llega un poquitito, por lo tanto, ya no va a brillar mucho ese foco, ¿sí? Ya no va a brillar un poquito, ¿sí? Un poquito. Ok, una pregunta yo tengo, perdón que le rayo la pantalla. En la parte de aquí, ¿qué pasa? ¿En dónde? Ahí donde está rayado con verde. Ya. Aquí, Entonces, aquí usted dejó un lapso así. ¿Qué pasa en esta parte de aquí? en esa de color azul, ahí no se prende el foco. Aquí está en No, cero. espere. Aquí en esto. Ahí. Todo esto. No. Espera, vuelvo a coger el cero. Aquí. No, estoy con el borrador. Esto. Exactamente, ¿ahí qué pasa? Cero. Ya. Ahí no hay nada de corriente. No, ¿por qué? Porque él siempre necesita los 30 voltios. Voy a volver a dibujarlo. Vamos a verle. Que mis dibujos son muy malos, ¿no? Ingeniera, Dígame. perdón, una preguntita. O sea, al momento de darle ese voltaje en corriente alterna, ¿el foco va a estar intermitente o va a ser simplemente como que enciende y va subiendo su potencia de encendido? Esa parte Esto no la tengo clara. va a quedar prendido, no es intermitente. Si usted empieza a maniobrar este potenciómetro, va a hacer que aumente o disminuya, ya sea la luminosidad del foco o la velocidad del motor. Va a ser un poquito más finita, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en la carga? Nosotros en la carga, voy a volver a dibujar esto, ¿no? Nosotros esto es lo que tenemos, ¿no? Y a la carga lo que le vamos a suministrar, digamos que es solo la parte de color rosado. ¿Por qué? Porque justo aquí se garantizó, bueno, un poquito más abajo, sería para los 30 voltios, ¿no? Digamos que es por aquí, ¿no? Ya. Aquí asumamos que hubieron los 30 voltios en el SCR, ¿verdad? Y se disparó, ¿sí? Se disparó, llegó a cero, sigue enganchado el SCR, pero recordemos que es un diodo, cuando es negativo, se hace cero, no deja pasar, ¿verdad? El diodo. Aquí viene otra vez 0, 10, 20, 30 de nuevo, pum, me vuelvo a disparar y vuelvo a mandar esto a la carga. Entonces yo a la carga le estoy mandando todo lo que está de rosado. Y yo tengo que obtener el voltaje RMS de esta señal de color rosado, ¿sí? Entonces si yo vengo con un multímetro aquí, ya no voy a tener 110 voltios de corriente alterna. Voy a tener, digamos que 84 voltios de corriente alterna. ¿Sí? Recuerden que los valores del multímetro son valores RMS. Por lo tanto, no van a estar fluctuando. ¿Sí? No va a estar fluctuando. La carga va a permanecer porque efectivamente le estoy mandando un valor RMS promedio. Es un valor promedio. En vez de mandar 110, le estoy mandando 84. Entonces esto se conoce como control de fase. Controlo la fase. Controlo la fase que estoy suministrando a la carga. Y si le disminuye un poquito más, el voltaje RMS que le mando a la carga, digamos que ya no va a ser de 84, digamos que va a ser de 50 voltios de corriente alterna, o sea, la mitad. ¿Qué es lo que se va a traducir físicamente en nuestra carga? Que va a brillar un poquito menos, ¿sí? Perdón, va a brillar un poquito menos. Esa es una de las aplicaciones del voltaje RMS, y esta aplicación es la que todos decían que podían controlar velocidad, que podrían controlar temperatura. Esta forma de controlar temperatura, velocidad, luminosidad se conoce como un dimmer. ¿Sí? Esto en realidad es un dimmer, que la aplicación que usted le dé, eso ya es indistinto, ¿no? Por ejemplo, controlar la luminosidad, la velocidad, u otros tipos de ejemplos que ustedes plantearon, pero es un dimmer, ¿sí? En el que controlo esta fase. ¿Y cómo controlo esto de aumentar o disminuir el ángulo, verdad? Porque eso al fin y al cabo es lo que determina qué tanto se prende mi carga, ¿verdad? Si le mando rangos más chiquititos. ¿Cómo puedo controlar? Pues fácilmente mediante este divisor de voltaje.
Es decir, por ejemplo, aquí hay 50 voltios, ¿sí? Dependiendo de la configuración, yo puedo hacer que efectivamente ya aquí hayan unos 30 voltios, ¿sí? Por debajo de 30 voltios aquí, digamos que yo tengo aquí 30 voltios, en el divisor de voltaje, pues no me van a salir 30 voltios, obviamente me va a salir mucho menos. Si tengo aquí 30 voltios, digamos que aquí me van a salir 20 voltios, ¿sí? Entonces, para garantizar que se prenda ese dimmer, se va a prender cuando la fase me mande aquí más o menos de 30 para arriba. Más o menos digamos que unos 35 voltios para arriba y dependiendo de la configuración, de si yo voy aumentando o disminuyendo este potenciómetro, ¿sí? Voy a mandar más o menos luminosidad a mi carga, o lo que realmente hace este potenciómetro es dividir, si aquí hay 35, acá hay 50, acá hay 100, garantizar que efectivamente aquí hayan 30 voltios siempre. 30 voltios para un ejemplo de un modelo de SCR. No es que todos los SCR se van a disparar en 30 voltios. Siempre tiene que verificar el datasheet para ver que efectivamente hay, este se dispara con 30, digamos que se dispara con algo más, pues ahí tendrían que verificar, ¿sí? Entonces, esta sería una forma. Básicamente estamos hablando, controlamos con la misma corriente alterna que suministramos a la carga. También podemos utilizarlo disparando, por ejemplo, desde un Arduino, ¿sí? El Arduino, este método que vemos acá, de los 30 voltios, es una forma de activación por voltaje de ruptura, ¿sí? Por voltaje de ruptura, que si ustedes se van al datasheet, lo van a encontrar como BDRM o BRRM, ¿sí? Entonces esta es una forma de activación por voltaje de ruptura. Veámosle en el datasheet. Si yo tengo aquí abierto mi datasheet. Ya. Yo he buscado aquí un SCR, ¿sí? Un 2N 5060, 5061, 5062 y 5064, ¿no? Son SCR, como nos damos cuenta aquí en la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Que dice ánodo, cátodo y gate. Vamos a encontrar este parámetro, ¿sí? Vamos a encontrar ese voltaje de ruptura con el que se activa, ¿sí? Entonces aquí está el voltaje de ruptura en el datasheet, ¿sí? Voltaje de ruptura, bueno, no soy muy buena con el inglés, pero se representan como BDRM o BRRM. Vemos que para el 5061 se activan con 60 voltios. Para el 5060 con 30 voltios, para el 5062 con 100 voltios y para el 5064 con 200 voltios. Para el ejemplo que hemos hecho, hemos utilizado, como quien dice, un SCR 2N 5060. Es decir, garantizamos que a los 30 voltios, ¿sí? Mediante el control de fase, mediante ese voltaje de corriente alterna, se va a prender el SCR. Vamos a ver otro método de activación, ¿sí? El otro método de activación que nosotros tenemos va a ser por voltaje de compuerta o corriente de compuerta, ¿sí? Activación por voltaje de compuerta y corriente de compuerta.
Podríamos decir que esta forma de activación me sirve a mí si yo quiero activar mis cargas en DC. ¿Sí? Diré, si yo quiero controlar el disparo en DC. Entonces voy a colocar un SCR. ¿Sí? Y por aquí, en vez de colocarle, yo lo voy a poner con un Arduino. El Arduino sabemos que es corriente directa de 5 voltios o de 0 voltios. ¿Sí? Y yo por aquí le voy a controlar con una resistencia. ¿Sí? Una resistencia un poco grande, digamos que 1 mega ohm. Bueno, se me ocurre, no tengo el cálculo acá. Ya. Entonces yo acá voy a controlar una carga, puedo controlarle la carga en alterna, en AC, o también puedo tener, digamos que una carga de 12 voltios, también puede ser el caso, ¿no? Que yo tenga aquí 12 voltios, o se me ocurre que en vez de controlar un foco, digamos que algo tipo un diodo LED, y yo aquí podría conectarme con los 5 voltios y con los mismos 5 voltios de acá, es decir, yo ya podría conectarme por aquí, 5 voltios, así, así, en vez de colocarme por allá. Y bueno, acá en vez de poner el Arduino aquí, pues simplemente puenteo de esta forma el dispositivo. ¿Sí? Sería una forma que podríamos conectar. ¿Sí? Y yo voy a colocarlo. Ya, muy bien. Perdón. Vamos a hacerlo como inicialmente lo estábamos poniendo, como si vamos a activar una carga en alterno. ¿Sí? Ya. Una carga de corriente alterna vamos a activar. Recuerden, con el SCR también podemos activar cargas en DC. ¿Sí? Y por acá voy a separar la parte de control mediante un Arduino que me da 5 voltios, 0 voltios. Entonces yo aquí puedo activar mediante la corriente de compuerta que se conoce como IGT, que debe garantizar un voltaje de compuerta, ¿sí?, que no supere en algunos casos los 0.6 voltios y va a depender del modelo. Por ejemplo, el modelo que estamos viendo no debe superar los 1.2 voltios. Por lo tanto, yo debo colocar aquí una resistencia